soñamos con cosas que queremos hacer y que todavía queremos disfrutar, tiempos con la familia, con los amigos. La vida puede ser dura, puede ser difícil, pero nos resulta familiar y conocida. Y el cielo es bueno, pero es desconocido, es inquietante. Y hay muchas películas en las que alguien muere por error y el guión hace o muestra que llega al cielo y le dan la oportunidad de regresar a la tierra, una segunda oportunidad, y el hombre lo agradece, ¿no? La persona lo agradece. De hecho, en 1978 hubo una muy famosa película llamada El cielo puede esperar, donde el personaje se le permitía volver a lo conocido y él estaba muy agradecido. Es más, yo te confieso que hasta hace algunos años yo tampoco pensaba mucho en el cielo y mucho menos anhelaba ir, no estaba apurado por ir. Pero, sin embargo, empecé a pensar mucho en ese tema cuando mis hermanos fallecieron y la partida de mi madre hace 5 años me obligó a contemplar nuestra mortalidad, nuestra finitud. Estamos acostumbrados a la vida, bueno, porque se supone que es lo normal. Como dice un querido autor, ¿por qué Dios habría de darnos un compañero en la vida para luego llevárselo? ¿Por qué Dios llenaría una cuna para luego vaciarla? Dormir solo en una cama para 2, movernos por la casa en medio de un aplastante silencio y el resto del mundo sigue girando, sigue adelante, pero nosotros sentimos que no podemos. Nosotros que sí conservamos el aire, que no nos tocó morir, no sabemos cómo hacer para seguir respirando. Pero antes de avanzar, antes de transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón para decirte, yo quiero dejarte claro que no voy a llenarte de frases hechas, de clichés, tratando de subestimar tu dolor. Yo sé exactamente lo que demanda la transición de un duelo. Siempre relato que cuando me llegó la noticia de la muerte de mi madre, lo hizo nítidamente a mi entendimiento, pero mi corazón no lo aceptó de manera inmediata. Evidentemente necesitaba tiempo, ¿no? Y como dice el querido monje benedictino Mamerto Menapace, ambas realidades tienen ciclos diferentes. Ahí es cuando comienza una inmensa peregrinación que dicen que es la más larga del ser humano, pero tiene apenas 40 centímetros. Pero a veces se gasta la vida entera sin concluirla, la distancia que va desde la cabeza al corazón, unos 40 centímetros. Del saber a aceptar. Del conocimiento al sentimiento profundo. Por eso cuando nos enteramos de una muerte cercana, a veces el llanto no aflora en el momento mismo del shock. Viene después, en su momento justo, ¿no? Cuando el corazón tiene el suficiente sosiego como para comprender, como para aceptar. Cuando la presión de un acontecimiento es demasiado grande, uno necesita válvulas de escape que permitan que las emociones vuelvan a su cauce normal. Y dicen por ahí que las alegrías cuando se comparten se agrandan, se multiplican. Por eso uno quiere compartir todo lo que tenga que ver con felicidad. Y en cambio con las penas es al revés. Al compartirlas se achican, se dividen por la mitad mínimamente. Tal vez lo que sucede es que al compartir el dolor, lo que se dilata es el corazón. Y un corazón dilatado está mejor capacitado, mejor defendido para que las penas no lastimen por dentro. Y hoy pretendo, aunque sea torpemente, en un intento torpe, tratar de compartir tu dolor para que tu corazón encuentre, antes que termine este mensaje, ese sosiego anhelado. Este querido monje que te mencioné recién, Menapace, que por cierto es muy querido en la Iglesia Católica Argentina, suele contar que en la memoria monástica hay una antigua anécdota que da vuelta hace años,
que en algunos monasterios los hermanos mueren reconfortados y en otros monasterios mueren intoxicados. Y esto último suele suceder donde se le tiene miedo a la muerte. Y la explicación es muy sencilla. En el primer tipo de monasterios, cuando un monje entra en su etapa terminal, sus hermanos se le acercan y lo animan, recordándole que hemos venido preparándonos para esto, que desde que nacimos sabíamos que nos íbamos a ir. Le explican que la muerte, o le recuerdan, ¿no?, que la muerte es el fin lógico que esperamos o que esperan los cristianos. Que hay que tener valor, afrontarlo como algo importante. En cambio, en el segundo tipo de monasterios, la sensibilidad lleva a todos a querer colaborar, aliviar el dolor, ¿no? Ayudar a suprimir los dolores del trance. Entonces cada uno trae su consejo y su receta infalible. No, hermano, toma este jarabe que a mí me hizo muy bien. Prueba este té de hierbas que te va a hacer muy bien. Toma este brebaje total, no se pierde nada con que lo tomes. Y resultado, ambos mueren por igual. Excepto que uno lo hace consolado espiritualmente y el otro intoxicado físicamente. Por supuesto que la anécdota es una ironía, pero refleja cómo en ocasiones los seres humanos solemos luchar contra lo inevitable. En los años 70, un tal Ernest Becker escribió un libro llamado La negación de la muerte. Y su tesis era que los seres humanos acomodamos nuestra vida en torno a ignorar, a evitar o reprimir el hecho más irrefutable del mundo, que todos vamos a morir. Y él explicaba en el libro que el deseo de negar la muerte es la razón de nuestra adicción al trabajo, a la aprobación de la gente, a la obsesión por la seguridad. Y este libro se publicó allá por el año 1974 con un gran éxito. Y ese año Becker ganó el premio Pulitzer y se hizo famoso, ¿no? Que es el premio más alto que se da en la literatura. Y ese año también se enteró que tenía cáncer. Y ese año se volvió a Dios. Y ese mismo año también murió. Entonces la vida es buena, ¿no? Por eso compramos seguros de vida. Pero ¿qué tenemos que hacer para cobrarlo? Morir. Entonces, en realidad es un seguro de muerte, pero nadie le dice seguro de muerte porque no se lo venderían a nadie. No lo llamamos de esa manera porque sería deprimente. Te venden un seguro de vida, aunque sabemos que es un seguro de muerte. Y hemos tratado, como decía este autor, de negar la muerte, de extraer de nuestra vida cotidiana la presencia de la muerte de todas las maneras posibles. De hecho, hubo muchísimos cambios en el lenguaje que fueron trazados por la industria a lo largo de los años. Fíjate que al difunto se lo transforma en lo que ahora llaman un carruaje y no ya un coche fúnebre. El ser querido, nunca el cadáver, el ser querido se va a exhibir en una sala de reposo, ya no en una sala de velatorio porque tiene mala prensa. Por muchos siglos los muertos se enterraban en sitios que llamaban sepulcros, pero hacían que la muerte pareciera demasiado seria, demasiado irrevocable. De modo que en el siglo XIX apareció el cementerio como tal, por primera vez, que viene de la palabra griega que significa un lugar para dormir, no un lugar para morir, un lugar para dormir. Pero después de un tiempo, cementerio también empezó a sonar muy deprimente. Así que ahora el lenguaje de preferencia es parque conmemorativo. O le dicen jardín familiar. No es que te podés ir al jardín familiar, hacerte un asado con la familia. No, pero es un jardín familiar que está lleno de parcelas. Los sepultureros se han convertido en directores en pompas fúnebres. Las salas funerarias se llaman ahora capillas ardientes. Es la palabra muerte la que tiene que evitarse tanto como sea posible. Aun cuando parezca imposible de evitar, los que trabajan en esta industria dicen no mencionemos la palabra muerte porque tiene mala prensa.
Se cambió el certificado de muerte. Antes se decía, busqué un certificado de muerte de fulano por una herencia, por lo que sea, por acta de defunción. Y si al ser querido se lo incinera, se le debe entregar a la familia una urna con los restos. Está prohibido decir las cenizas, porque suena feo. Acá están las cenizas de su tío. No, son los restos. Entonces, de ahí surge el embalsamar, la cosmetología de los muertos, que se convirtieron en industrias enormes. Y todo tiene un fin, una meta. Nos protegen de tener que ver lo que la muerte le hace al cuerpo. Yo, de hecho, he visto muertos más lindos que cuando vivían. Dije, en la vida estuvo así de bañado y perfumado y vestido. Yo leía que el primer cementerio de Estados Unidos fue tan hermoso que durante muchos años fue la principal atracción turística de Boston, ¿no? Su parquización, la manera en que los ingenieros y los arquitectos lo diseñaron. Y cuando se quiso crear el Central Park en Nueva York, se tomó ese cementerio como modelo. Y los arquitectos dijeron, ¿por qué no copiar todo el paisaje, pero sin las tumbas? Y desde más o menos ese día, yo creo que seguimos intentando copiar todo el paisaje, pero sin las tumbas. Como que no queremos ver las tumbas. No queremos recordar que hay muerte. Y en alguna época, si haces memoria, se le decía a los niños que a los bebés los traía la cigüeña, ¿no? En Argentina se decía que nacía en un repollo, que es una suerte de vegetal y que ahí estaba el niño dentro. Cualquier cosa para no explicar lo que había que explicar. Pero, aunque éramos niños y se nos decía que una cigüeña nos había traído, se nos invitaba a acercarnos al ataúd para despedirnos de un ser querido, de la abuela, del abuelo. Nos decía, mira, está muerto, dale un beso. Ahora, hoy en día, ya nadie le dice a los hijos que nacieron de una cigüeña. Ahora se proporciona mucha información biológica acerca de cómo llegan los bebés al mundo, porque eso aconsejan los pediatras, los psicólogos. Pero se les sigue diciendo que el abuelo está descansando en un jardín con flores, que está en un parque conmemorativo durmiendo. ¿Sabes que en Arizona existe una compañía, una empresa llamada Fundación de Extensión de Vida Alcor, que es la fundación de criogenética más grande del mundo? Y pagando un precio considerable, media fortuna, te pueden congelar el cuerpo al momento de la muerte. Te llenan la sangre de anticoagulantes y luego te almacenarán en una cápsula de nitrógeno líquido que se congelará a una temperatura de 195 grados bajo cero hasta que puedan recalentarte como una pizza. Y la tecnología médica avanzada quizás pueda curar la enfermedad que te haya matado. Y hay gente que lo paga. Eso de que Walt Disney estaba congelado es un mito. Pero hay gente que se está haciendo congelar para si algún día descubren una cura contra la enfermedad que lo mató, lo puedan resucitar. Y si no te gusta pasar frío una vez que estás muerto, una compañía ofrece eternidad en una cajita. Pueden googlearlo. Por $50 conservan tu ADN en una cajita durante los siguientes 10.000 años para que seas clonado cuando descubran cómo clonarte. También te ofrecen una garantía, ¿no? Por 10.000 años de devolverte el dinero, aunque no veo la manera de cobrarlo si las cosas salen mal, ¿no? Así que tratamos de eludir la muerte de maneras más sutiles. No sé si llegamos al punto de querer congelarnos, pero sí vamos a gimnasios, usamos cremas para la piel, técnicas quirúrgicas, dermatólogos, cinturones gástricos, dietas, medicamentos, vida libre de suegras, suegras free. Y cuando alguien muere, oímos a muchos cristianos decir, decime si no lo escuchaste, en cualquier funeral cristiano, está en un lugar mejor, está mejor que nosotros. Pero antes de morir, esos mismos cristianos tratan con toda su fuerza de orar para que no se vaya a ese lugar mejor. Queremos que se la aguanta acá con el resto. Después que se fue a un lugar mejor. ¿Y entonces por qué hacíamos cadena de oración para que no se vaya a un lugar mejor?
tratamos de retener a nuestros muertos a fuerza de cadenas de oración. ¿Y sabes cuál es la ironía? Es que le oramos al mismo Dios al que creemos cuando dijo que el cielo es un lugar 1000 veces mejor que acá. Y eso es porque seguimos tratando a la muerte como la peor palabra obscena. No dudo que haya algún comentario ya por ahí, que no lo puedo leer ahora, que diga, te estás tomando muy en chiste la muerte, porque le tenemos miedo y repugnancia. Pues fíjate que en lugar de decir simplemente se murió, introducimos un surtido interminable de eufemismos. Pasó a mejor vida. Y cada tío que va llegando va agregando una frase distinta, como si tuvieran la obligación de ser poéticos con la muerte. Se fue a casa. No se fue a casa, dice la otra. Se nos adelantó, porque para ahí vamos todos. Te da ganas de decirle, ¿por qué no te vas, tía, ya? Ahora por fin descansa, duerme en paz. Hay una página de internet que enumera 200 maneras de decir muerte sin decir muerte.